Muy buenas noches con cada uno de ustedes, estimados amigos. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Se escucha todo claro? Muy Ari, a bien. ver, Profe, Ari con Aliento, aliento. oyente. Muy bien, estamos aquí ya presentes, estimados amigos, para poder aprender un poco más el quechua. ¿Ya? Hoy día, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? ¿Se ve mi pantalla? sí se Ari, Se ve, ¿no? ve. Ya. Vamos a empezar a aprender un poquito más otro pronombre interrogativo. Estamos hablando del ima, ¿ya? El pronombre interrogativo del día de hoy que nos va a permitir conocer un poco más de quechua es el famoso ima. Pero ¿cómo se traduce esto al quechua? Es la gran pregunta. ¿Cómo nosotros podemos traducir esta expresión al quechua? Aquí nos dice, miren, en nuestra clase de hoy hablamos del ima, pero agregado con el ta. Ima más ta. Ese es nuestro trabajo. Imata. ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado qué cosa? La expresión imata se traduce como ¿qué cosa? Cuando digo imata monanki, ¿qué cosa quieres? Entonces, veamos aquí, vamos a abrir una pantalla blanca y nuestro trabajo es conocer el imata, que se traduce literalmente a decir, profesor, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa? Eh, Esta sería literalmente, estimado, la expresión imata. A esto tendríamos que traducir. ¿Ya? Imata. Eh, pero, aparte de ello, estimados amigos, mira, dos cosas muy importantes, ¿eh? En el primer caso, antes de pasar a la imata, hemos avanzado el pronombre interrogativo pi. Y como recurso hemos utilizado personas y profesiones, y en algunos casos hemos utilizado, ¿qué cosa hemos utilizado? Hemos utilizado animales, ¿ya? Vamos a poner aquí, y animales. Estos han sido nuestros recursos, personas, profesiones, animales. Ahora, en el segundo caso, hemos trabajado el pronombre interrogativo my, que es exclusivamente, hemos trabajado, ¿qué cosa? Lugares, lugares, centros laborales, ciudades, ¿eh? Hemos utilizado eso. Podría utilizar adverbios de lugar todavía, ¿eh? Puede utilizarse. Entonces, ya tenemos, en este caso, estos dos recursos. Estos hemos combinado con unos sufijos, con otros sufijos, hemos estado combinando. Y ahora, el tercer caso, estimados amigos, hablamos del ima. El ima es de uso exclusivo para cosas o acciones. Va a depender mucho del verbo, porque ima, ¿ya? Normalmente se traduce literalmente al castellano como que. Ima, que, Ima, Habashan, ¿qué está viniendo? Muchas veces puedes utilizar eso. Ima, Mejorusca, ¿qué había comido? Entonces, te das cuenta. Entonces, el pronombre interrogativo ima, que estamos conociendo el día de hoy, es exclusivamente para trabajar con qué? Con cosas o objetos, vamos a poner ya, o objetos que es casi lo mismo, y acciones, ¿ya? Por ejemplo, imata ruanki es una expresión, imata, ¿qué haces? ¿Qué cosa haces? Imata apan, y va a variar con el verbo. Veamos, por ejemplo, en el primer caso hablamos de cosas y objetos, en el segundo caso hablamos de acciones. Y te voy a explicar dos cositas muy importantes. ¿Qué cosas yo puedo utilizar? Cosas, objetos que puedo utilizar. Objetos de la casa, por ejemplo. ¿Qué objetos de la casa yo conozco? ¿Ya? Porque mi famoso IMA me está pidiendo trabajar exclusivamente algunos objetos de la casa. Entonces, ¿cuáles serían esos objetos de la casa, más que todo la cocina, que yo puedo utilizar? ¿Ya? Utensilios de la casa. Por ejemplo, utilizo manca. ¿Qué es manca? ¿Imat kama manca?
olla. 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 Olla sería manca. Y voy utilizando. Si yo tengo Wisla, ahí mata Cucharón. mucho. Cucharón. No es chicharrón, sino Cucharón. cucharón. Ahora, ya tenemos algunos, solo 2 recursos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver algunos recursos más que van a ser muy importantes, pero son objetos de la casa que yo tengo que utilizar. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Entonces, ahora, acciones. Ya, pero vamos a poner un poquito, vamos a ordenarnos esto, ¿ya? Ya les estoy dando objetos de la casa, cosas, objetos. ¿Ya? Y en el segundo caso, estamos trabajando con acciones. ¿Ya? ¿Qué acciones? ¿Qué haces, por ejemplo? Jugar, bailar, por ejemplo. Carnavales, tusui, y Madhama. Bailar. Por ejemplo, puklay, comprar. Jugar. Bucle con jugar. Es jugar. En este caso, estimados, va a haber pocas acciones porque solo una pregunta va a responder a esto. ¿Ya? Entonces, para el IMA debemos conocer esto. Objetos, cosas y algunas acciones. ¿Entendido? Entonces, si queremos buscar un poco más de objetos, podemos ir pues directamente a nuestro archivo y encontramos ahí objetos. ¿Ya? Objetos en la casa. Bastante vamos a encontrar objetos en la casa. ¿Ya? Entonces, teniendo una idea de esto, vamos a conocer la primera pregunta. Por ejemplo, dice, ¿y mata qué cosa? Esa es la primera pregunta. ¿Y mata qué cosa? 2 vocablos. Ima más el sufijo ta. Y la traducción sería qué cosa. Yo puedo plantear preguntas. Puedo decir, por ejemplo, Rolly y mata Ruranki. Por ejemplo, estoy diciendo, en este caso, Rolly, ¿Qué a estás ver, haciendo? Rolly, ¿qué cosa haces? ¿O qué haces? ¿Ya? Esa es la pregunta. Rolly, ¿qué haces? En este caso, el verbo hacer, este ruranki, pide exclusivamente como respuesta un verbo. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ñoja taki ni. Esa sería, en este caso, mi respuesta. Rolly, y matruranki, ¿qué haces? Yo digo, yo canto. Esa sería la respuesta. O sea, en este caso, estimados amigos, una de las preguntas que nos va a permitir realmente utilizar respuestas o verbos como respuestas es el verbo hacer. ¿Ya? Y aquí te voy a poner entre un asterisco, vamos a poner lo siguiente. Mira, entre un asterisco ponemos, ¿ya? El verbo hacer es el principal, ¿ya? ¿Qué cosa te va a pedir? Verbo que te pedirá, ¿qué cosa te va a pedir? Como respuesta, otro verbo. Es lo que tú tienes que entender, estimados. O sea, para que entiendas un poco más, el único verbo que nos va a pedir, ¿ya? Que utilicemos otro verbo, otra acción, es el verbo hacer. Por eso aquí te pregunté, mire, imataruranki. Y aquí utiliza un verbo, ñoja takini. Sí o sí. Por ejemplo, puedo decir, ñoja, imagínate que enseña estudiantes. Yacha, yacha hikunata, yacha shin. Otra vez, aquí me está pidiendo algo. ¿Qué me está pidiendo? ¿O cómo les estoy respondiendo? Siempre con un verbo. Entonces, estimados, para nosotros entender un poquito más, te estoy explicando aquí, en este primer caso, ¿ya? Caso
01, ¿qué estamos haciendo? ¿Ya? Estamos respondiendo, ¿qué cosa? Utilizando el, ¿ya? Es el caso 1. O sea, vamos a responder a esta pregunta, pero solamente utilizando verbos. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? El caso 1 es exclusivamente para aquellas preguntas donde vamos a utilizar verbos. Nada más. ¿Me entiendes? Puedes utilizar varios verbos, pero, ojo, estimados, como el caso 1 te estoy diciendo, el único verbo que te va a pedir que te va a pedir sí o sí que respondas con un verbo es el verbo hacer. Aquí está. Ese es el único verbo. ¿Ya? Cuando te hacen la pregunta o te plantean la pregunta con el verbo hacer, automáticamente, estimado, tú tienes que responder con un verbo. Por ejemplo, vamos a poner aquí otra vez. Dice, pai y mata rura. Estoy preguntando, ella, ¿qué hace o qué cosa hace? Esa es la pregunta. ¿Ella qué hace? Y prácticamente la pregunta misma me está pidiendo que yo responda con un verbo. Y dice, pai, por ejemplo, taki. Ya está. ¿Qué es pai taki? Ella, o sea, automáticamente en este caso, estimados, estoy utilizando mi respuesta. Para mi respuesta, un verbo. ¿Ya? Pero solo con el verbo hacer. ¿Ya? Eh, Ahorita vamos a responder de otra manera. Un momentito, por favor, voy a conectar la computadora. ¿Se dan cuenta? Solo el caso del verbo, en este caso, hacer, es el que más nos va a pedir utilizar verbos. ¿Ya? Emataruangi, wakatamichín. Emataruangi, wasitipian. Siempre. ¿Ya? Ahora. Ya. Ya. Ahora, mira, veamos. Ya tenemos una pregunta, ¿eh? Pai y Matarúa me ha pedido, sí o sí, su pregunta y su, o un verbo. Aquí está, mira. Pai y Matarúa. Y aquí dice, Pai, Taki. Es el caso. ¿No es cierto? Pai y Matarúa, Pai, Taki. Ahora, puedo poner, por ejemplo, Hamkuna y Mata, Uran, Kich. ¿Ustedes qué cosas hacen? Hamkuna y Mata, Uran, Kich. ¿Cómo puedo responder? Ñuhaiku, ¿ya? Sarata, apa, niku. O sea, debes entender aquí algo más, que el verbo hacer es el principal verbo que te pedirá como respuesta otro verbo, pero aquí voy a poner distinto, distinto al de la pregunta, ¿ya? En este caso, estimados, lo que te estoy diciendo es que no es necesario utilizar el mismo verbo, sino que te va a pedir otro verbo distinto, siempre, pero va a depender mucho, ¿ya? Por ejemplo, en este caso dice, Hangule imatarurangechi, yo te pregunto, imatarurangechi, ¿qué cosa hace? Y aquí me dice, Sarata, apaniku o Sarata, apaiku. O sea, igualito en este caso, estoy utilizando un verbo distinto, ¿ya? Ese es el caso 1 cuando respondemos preguntas utilizando el verbo, ¿ya? Utilizando verbos. Ahora, veamos para diferenciar el caso 2, que respondemos, ¿ya? Con el mismo verbo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo planteo una pregunta y dice, ¿cómo voy a responder con el mismo verbo? Es sencillo, pues. Rolly, ¿ya? Y mata
rantinki. Por ejemplo, aquí la pregunta es, Rolly mata rantinki. ¿Cómo voy a responder? Ñuja, sarata, rantinki. O sea, en este caso, el mismo verbo estoy utilizando, pero en diferente persona. ¿Me está entendiendo? O sea, el caso 1 es cuando nosotros respondemos a la pregunta, pero con un verbo distinto. Y en el caso 2, solo es el caso en el que nosotros respondemos con el mismo verbo. Entonces, esas diferencias son primordiales, ¿eh? Por ejemplo, y matarán aquí. ¿Y cómo estoy respondiendo? Aquí estoy respondiendo con el mismo verbo. Rantin. ¿Te diste cuenta? Entonces, utilizo así. Y matarantinki, saratarantin. Por ejemplo, puedo poner, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Tina, ¿ya? Tina. Pajarín y mata a Panchi. Mira, mañana qué vamos a llevar. Y Tina me va a responder y va a decir, ñoja, pajarín, ¿ya? Llevo carne. Y pongo, aichata, apa, saj. O sea, literalmente aquí también estoy utilizando el mismo verbo. Apanqui, apas. Igual la diferencia, solo son los tiempos. Aquí está en segunda persona y aquí está respondiendo en primera persona en el futuro. O sea, solo son diferencias, pero el mismo verbo se está utilizando. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los casos que vamos a entender o tenemos que conocer en este caso. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ñuqa mayt'uta rantimusaq. También puede ser, ¿eh? Aquí está, mira, Role y Matarantinki. Ya. En este caso, estimados, mira, la pregunta, la respuesta de los compañeros dice, Ñuja, Maituta, Ranti, Musa. También estoy utilizando el Ranti ya como recurso principal y el futuro, Saj. El mu es un translocativo cuando nosotros realizamos acciones en diferentes lugares, ¿ya? Entonces, esto es lo que estamos contestando, ¿no es cierto? No, Maituta, Ranti, Musa. Entonces, mira, fíjense, estimados amigos, dos cosas muy importantes aquí. Ahora, si te has dado cuenta, aquí estamos hablando de qué. Cuando hablamos del MAI, hablamos de cosas, objetos, ¿qué más? Estamos hablando de alimentos, animales también puede entrar, podemos utilizar verbos. Por ejemplo, con animales, ¿cómo puedo decir? Por ejemplo, yo planteo y digo, ham, pajarín y mata, ranti, monkey. Ya está. Pajarín, mata, ranti, monkey. ¿Cómo puedo responder utilizando animales? Responde, digo, ñuja, pajarín, ¿ya? O puedes poner ñuja, huacata, pajarín, ranti, mosa. Ya está. Estoy utilizando también los animales. ¿Ya? Huacata, pajarín, ranti, mosa. Y una de las preguntas, mira aquí, en este caso te explico un poquito más. En este caso, estimados, lo que estamos utilizando es el imata, ¿ya? Siempre con el huacata, ¿ya? Entonces ya está. Sí o sí. Si te pregunto con el ta, tu respuesta va a ser con el ta. Imata rantemenki, huacata rantemas. Imata apamunki, algo tapamos. Imata misinki. O sea, siempre con el ta. ¿Entendido? ¿Ya? Eh, claro, preciso, ¿algo más? ¿Quieren algo más que quieran hablar? Pregunten, consulten, si no me han entendido, para volver a explicar otra vez. Iya, Chachi, pajarín. Pajarín es mañana. Pues acá. Pajarín es mañana. ¿Ya? Muy bien. Y venimos Profesor, aquí. ¿qué significa maituta? Maitota es libro. Ah, ¿Ya?
Maitu es libro, ¿ya? Ahora, mira, vayamos al libro y nos decimos, mira, imata, formado por ima, que significa que, y el sufijo acusativo ta, que se traduce como a, las, los, las. Se usa para preguntar por una acción o objeto directo que recibe directamente la acción del verbo. Ahora veamos aquí, mira. A ver, pongamos aquí. Ejemplos en distintas personas y tiempos. Caipacha es presente. Y dice, mire, Imata Munanki, ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y aquí dice, Ñuga Mikuita Munani. Aquí lo interesante, estimados amigos, mira, aquí vamos a ver. Cuando nosotros utilizamos del verbo querer, desear, anhelar, ¿ya? Por ejemplo, va a variar mucho. Por ejemplo, aquí, yo te planteo la pregunta, te digo, ¿ya? Juan, Ham, ¿ya? O Juan, y mata Munanki. Esa es la pregunta. Juan, ¿qué cosa quieres? ¿Y cómo yo respondo con el verbo querer? ¿Ya? Tengo opciones para responder. Mira, uno, ñuja, por ejemplo, puedo querer un objeto o un alimento y digo, antata mu nani. El recurso que prepondera aquí es el anta. ¿Por qué estoy utilizando un alimento? Ñuja antata mu nani. Que dice, yo quiero, y ya está. Y una segunda manera, puedo responder de la siguiente manera. Ñuja con una acción. Imagínate con esta pregunta, no solo va a ser, pues, ¿qué cosa quieres? Yo quiero pan. También yo quiero, por ejemplo, jugar. Ah, en este caso ponemos la acción. Ñuja, puklay, y le agrego ta. Y luego, munani. Yo quiero jugar. Y aquí lo que varía es el verbo. Puklayta. Aquí está, mira. Puklayta, munani. ¿Te das cuenta? Entonces, con el verbo querer puede variar estas dos maneras de responder. Uno puedo responder con objeto y otro puedo responder con verbos. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y aquí dice, mire, ¿qué quieres tú? Mi señora, mi kuita monani, yo quiero comer. Estoy diciendo que quiero realizar cierta acción. En este caso sería comer. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, Imata Ruranki, en este caso. Imata Ruranki, ¿qué haces tú? Ñokat Antata Rurani. También podemos utilizar, ¿qué haces? ¿Ya? Ñokat Antata Monani. A ver. Imatata. O Imatam. Monanki, claro. Mira, estimados amigos. La pregunta es, la base para todo es el Imata. ¿Ya? Imata. ¿Qué significa? O que se traduce qué cosa o qué quieres, ¿ya? ¿Qué cosa? Ahora, tenemos muchas veces utilizando o podemos utilizar muchas veces algún validador. No te quieres siempre con el imata. Yo te pregunto y te diré, imatam munanki. Por ejemplo, imatam. Este imatam que estás utilizando aquí también se traduce ¿qué cosa? Pero profesor, ¿por qué agrego una M? Porque esta M cumple la función de enfatizador validador. ¿Y qué le da en este caso? ¿Qué significado le agrega? Simplemente le agrega al qué cosa una intensidad más. ¿Qué cosa? Esa es la intensidad. ¿Qué cosa quieres? Y más tamaño. ¿Te das cuenta? Ahora, y cuando tú me preguntas y me dices, profesor, y yo puedo utilizar y decir, imatataj, también es válido. Imatataj, que viene a traducirse como, ¿y qué cosa? ¿Qué cosa quieres? Imatataj monan quiere, por eso. O sea, este tag ya te está dando a entender que es una pregunta utilizando este recurso y
¿y qué cosa quieres? ¿Ya? Entonces, mira, fíjate, hay maneras de utilizar, pero esto vas a ver mucho en la oralidad, porque en la oralidad dice, imata munanki, o imata munangiri, imata ruwashan. Por ejemplo, puedes preguntar, imata ruwashan, ¿y qué está haciendo? ¿No es cierto? Entonces, mira, fíjate, hay veces, estimados amigos, el cosa ya, ¿y qué cosa? Por ejemplo, puede cambiar, ¿ya? Por ejemplo, aquí abajo, yo te planteo una pregunta y te digo lo siguiente, mira, vamos a ampliar esto ya. Muchas veces planteamos la pregunta y decimos, por ejemplo, imatataj, munangri, podría ser la pregunta. ¿Y qué cosa quiere? Por ejemplo, la traducción sería, ¿y qué cosa quiere? O en algunos casos podría ser, ¿y qué quiere? O sea, tenemos esas dos opciones, ¿eh? Puedes utilizar ¿y qué cosa quiere? O simplemente ¿y qué quiere? ¿Ya? Esas dos opciones son válidas, puedes utilizar. ¿Me entienden? Entonces ya tienes estas preguntas. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, vayamos al libro y encontramos aquí, Imata Ruani, Ñoja Andata Ruani. Mira, estoy pidiendo, Ñoja Andata Ruani. Es yo hago pan, no hago, yo hago la tarea, ¿ya? Por ejemplo, Imata Panki, ¿qué llevas tú? No califliata pan. Yo llevo la manta. Imata Ruanco, ¿qué hacen ellos? Paikuna wasita Ruanco, ¿ya? Paikuna wasita Ruanco. Ellos hacen la casa, están construyendo la casa. Ahora, podemos hablar del pasado, Sepapacha o Ripopacha, ¿eh? O del futuro, digo, ¿eh? Muchas veces algunos dicen Jipapacha, o en algunos casos vas a encontrar una expresión como quien dice el Hamopacha. Este es el Hamopacha. El tiempo que recién va a venir. Pacha, recuerda que es tiempo. Entonces, tenemos aquí algo. Y mata Ruanki, ¿qué vas a hacer? Yohan Mikuita Ruani. Yo voy a preparar la comida. Podría ser. Y mata Yachanki, ¿qué aprenderás tú? Yohan Runasimita Yachani. Aprenderé quechua. Podría ser una respuesta. Y mata Churasa, ¿qué pondrás tú? Me dice. ¿Cómo decimos? Yohan Cachita Churasa. Un momentito, ¿ya? Creo que están haciendo bulla por aquí. Un momentito. Un momentito. Estoy viendo cómo hacer hamburguesa. ¿Ya se escucha mucha bulla o no? ¿Qué dicen? Está bien, profe. Ya. Profesor, está bien. Allí en Profesor, mi cacho, una ya, consulta. Pacha Sí, también es adelante. tierra. Pacha también es tierra, ¿verdad? Sí, Pacha también es Ay, tierra, pues porque ya, es gracias. Jalapacha, Ocupacha, Gracias. ¿ya? Y tenemos aquí ejercicios, mira, y dice, ejemplos, y mata Willasaj, ¿qué vas a, Willasaj, qué contaré? Dice aquí, ¿qué contaré? ¿Ya? Yoja Willacuita, Willasaj, yo contaré cuentos, ¿ya? O sea, prácticamente, lo que nosotros estamos planteando aquí, por ejemplo, un cuadrito nomás vamos a hacer para que puedan diferenciar algunas preguntas que podrían ayudarnos bastante, ¿ya? Mira, por ejemplo, tú puedes preguntar en tiempo presente. Ham, imata, ta, kinki. Ya está. O imata ruanki, ya, vamos a poner. Imata, ruranki. Ya, esa es la pregunta, en tiempo presente. Yo Ya, puedo Chachi. responder y dice, ¿sí? Sí, una consulta. ¿Es Ruanki o Ruranki? Porque he visto Ya. en algunos
como ruba y a veces como rura. ¿Es lo mismo o es otro verbo? Sí, profe, Es el yo también mismo. tengo la misma duda. Ya, ya. Mira, justo a eso vamos. Ahora, acotación. Acotación muy importante. Según el Minedu, ¿ya? La escritura del verbo hacer es. ¿Cuál es? Ru, ray. Y la oralidad es ruey. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, ahora, si tú vas a querer dar tu evaluación de lenguas originarias, debes tener en cuenta esto. Tú en la escritura tienes que utilizar ruray y en la oralidad, si deseas, si eres de Cusco, ruey. Pero si eres de Apurímac, si quieres hablar chanca, no hay problema. ¿Entender? Es una acotación que tú tienes que entender. Ya, es lo que el ministerio ha cambiado. ¿Ya? Hay palabras así que han cambiado, que algunos tienen sentido, que algunos no, pero de acuerdo es la evaluación. ¿Ya? Ahora, ya tenemos aquí, mira, ham y matarurain. En tiempo presente. Yoja, pongo. Tantata, ya está. Antata, ru, orane. En tiempo presente estoy respondiendo. Ahora paso a un tiempo pasado. ¿Ya? ¿Cómo sería? Ham, imata, rura, ranchi. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo sería mi respuesta? Ñuja, antata, ahora qué. Antata, rurarani. Rura, ra, ni. Tiempo pasado. Y tiempo futuro sería pai y mata, o ham y mata, pajarin, ruranki. ¿Y cómo sería mi respuesta? Ñuja, pajarin, pajarin, o ñuja, antata, pajarin, ruas. ¿Ya? Antata, pajarin, ru, ra, sa. O sea, estos serían los tres ejemplos que yo te puedo plantear en los tres tiempos, ya sea en el tiempo pasado, presente y futuro. Y profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Solo son las diferencias en cuanto a los sufijos. Es en presente, el siguiente es en pasado y el siguiente es en futuro. Son los tres tiempos verbales. ¿Y cuáles son las diferencias? Aquí está, mira. El inki con el ni. Ya está. Pasado. El ranki con el rurani. ¿Ya? Y en el futuro, ruranki, ¿ya? ¿Con quién? Con el sa. ¿Y esto dónde hemos aprendido? Hemos aprendido en las primeras clases todavía. Entonces, mira, fíjate, estimado. O sea, nosotros podemos plantear preguntas en el tiempo pasado, presente y futuro y también responder en el determinado tiempo que estamos planteando. Si yo te planteo en el pasado, obligatoriamente tu respuesta tiene que ser en el pasado. Si no me respondes en el pasado, estaría mal tú, en este caso, tu respuesta. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Mal entendido del verbo ruay? ¿Es el verbo ruay ahora? ¿No es cierto? Sí, 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 Vale. profe. Sí, pero en Excelente. muchos libros está escrito con Ruan, Ruay. Sí, en el caso de Quechua de Cusco, por ejemplo, la mayoría de los casos, hasta yo también escribía antes con W, Ruay, me decía, ¿eh? Pero estos materiales que hemos hecho también un poco están actualizados en este último año y también si hay algún error yo lo estoy actualizando porque eso dice en el ministerio. Ya, entonces, la idea es que nuestra evaluación sea pues impecable con el ministerio, porque por un errorcito de este tipo te pueden bajar de nivel. ¿Ya? Ah, ya, Ya ya. tenemos eso. Muy bien. Ahora, en el libro tenemos actividades. ¿Qué actividades hacemos? A ver, tenemos aquí. Hamokpach es el tiempo futuro. ¿Ya? Un poquito repasando el tiempo futuro aquí tenemos, mira, recursos muy importantes. ¿Cuáles son los sufijos? Los sufijos para el tiempo futuro son el saj, mikusaj, mikunki, mikunqa, mikusunchik, mikusajku, ¿ya? Mikunkichik,
imikun, paco. Estos son los sufijos verbales que nosotros podemos encontrar. ¿Ya? Entonces también hay que utilizar cuando planteamos. ¿Ya? Si te pregunto, hola maestro, recuerden eso, estimados amigos, y siempre les voy a decir preguntas muy importantes. Si yo te pregunto con el hamkuna, tu respuesta es con el ñu haiku. Y si yo te pregunto con el ñu haiku, tu respuesta es con el hamkuna. Por ejemplo, aquí vayamos a preguntarnos algo, ¿ya? Y dice, para que puedan tener idea. Por ejemplo, dice, hamkuna y mata ruran kichik. ¿Ustedes qué cosas? Ya, esa es la pregunta. Hamkuna y mata ruran kichik. ¿En qué tiempo estoy preguntando? En el tiempo presente. Y siempre el hamkuna, por ley, tu respuesta va a ser con el ñu haiku. Ñu haiku, por ejemplo, ¿qué cosa hacen? Estamos fuera de la casa. Y pongo wasipi, ya, o mejor pongamos, ¿ya? Ñu haiku, imata ruankichis, sarata, tar, puiko. Ya está. Recursos que he utilizado. Yo te dije, cuando te pregunto con el verbo rurankichik o ruankichik, puedes utilizar otros verbos. Pero aquí algo. Ñu haiku siempre va a ser la respuesta. ¿Ya? Tarpushani, maestro. Tarpushani también Tarpushani sería. es tiempo presente progresivo. ¿Ya? Es presente progresivo. No puedes utilizar en este caso. ¿Y cómo yo respondo si me preguntan en tiempo presente progresivo? Mira, fíjate. Si a mí me quieren preguntar en tiempo presente progresivo, es sencillo y me dicen, hamkuna imata rurashankichik. Mira, rurashkankichik. Esa es la pregunta. Hamkuna imata rurashankichik. Y aquí sí respondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando un tiempo presente progresivo. Ichka. Este es el presente progresivo que me da la idea o que me está dando un punto clave de cómo responder. Igualito yo respondo con eso. Ñu haiku, por ejemplo. Sarata, ¿qué cosa? Ya no voy a poner tarpuiku, sino voy a poner tarpuch, kai, tarpuch kaiku. Ya está. Ñu haiku, sarata, tarpuch kaiku. Estamos sembrando maíz. O sea, el ichka es lo que me da la idea del tiempo presente progresivo. ¿Me están entendiendo? Entonces, estimados, cuando nos preguntan con hamkuna, tú respondes con ñu haiku. Si te pregunto con ñu haiku y mata ruraiku, tu respuesta es con el hamkuna. Son ideas claves que te van a permitir. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? A ver, Fanny. Yachachi, y paikuna. Paikuna es con paikuna nomás. Lo mismo, ¿ya? Yo te pregunto, paikuna y mata ruranku. Como yo te digo, oye, ¿ellos qué hacen? ¿Cómo me respondes? Tú me respondes y me dices, ellos están jugando. Paikuna es con paikuna, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha comentado por aquí, creo? Ya está. Muy bien. Entonces, estimados amigos, en el libro tenemos actividades que hacer, ¿ya? Ejemplos, con verbos de yo iría a la universidad. Ah, ya. Esto viene a ser ya pues un poquito más para que repasen los tiempos verbales, ¿ya? El tiempo futuro. Vamos, Pacho. Pero nuestro tema principal es el imata. A ver, vamos a tener más ejemplos, pero más adelante le he puesto más ejemplitos. Un momentito. Aquí, por ejemplo, yo te he dado algunos ejemplos, ejercicios, ya para que tú puedas utilizar. Imata, maita, imata, piwan, imata, maita, maipi y piwan. Todo lo que hemos avanzado, pones aquí, mira. A ver, veamos desde la pregunta número... La 1 ya saben, relacionar. La 2 nos dice, completa con la forma verbal futura con el verbo querer, ¿ya?
Por ejemplo, ñuqa hamutayta. Y aquí automáticamente el verbo querer. El verbo querer es munay. En futuro me está pidiendo. Y mi expresión sería Munani. muna, Munani. futuro. Ah, munasaj. Munasaj, ¿no es cierto? Munasaj. Ham, ¿qué diría? Ham, muna. Munanki. Ah, munanki, muy bien. Abajo, pai. Wasi tarita. Munan. Muna, Munanka. Munanka. Pai wasita. Reita munan. Ashan, profe. Ashan. munanja sería. Munanja. ¿No es cierto? Munanka. Es lo que es rap, pues. ¿No es cierto? Ahora, ñuqanchik runasimita. Una, Yachaqasunchis. Munasaku. a ver, Munankichi. Munankichi. munasunchik. Munasunchik. ¿No es cierto? Ñuqayku llaqtata ch'usayta. Muna. A ver, ¿qué sería? Munasaku. Yapayku. Kastata. Usaita. Munayku. Munasaqku. Muy bien. ¿Ya? Munasaku. Qamkuna t'antata rurayta. Munankichis. Munankichis. Munan. Munanki. Ya. Munanki. ¿No es cierto? Dos cosas muy importantes. El munanki en la segunda persona y la última siempre se repite. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Paikuna y Johans. Ya, aquí ya ustedes completan. Lo que nos pide aquí algo más es, mira, escribe una posible respuesta a cada pregunta en un futuro. Y mata munanki. Y te pide que escribas con el jugar. Entonces, ¿yo cómo respondo? Y mata munanki. Ñuja con el jugar. Puplayta. Puplayta. Munani. Munani. Pero en el futuro. Munasaj. Munasaj. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, aquí dice, Maita Chosanki, ¿a dónde viajarás en un futuro? Limata. Ñuqa Limata risaq. Limata, Rizaj o Chusasa. ¿Ya? Chusasa. Ya está. Y va respondiendo. Ahora, ejemplo 4, ejercicio 4, nos pide lo siguiente. Ordena las siguientes palabras para formar oraciones en futuro. Ñuja, yachehuas, Rizaj. Sencillo. ¿Qué haces? Ordenas. Ñuja. Y pongo aquí. Yachehuasita. ¿Qué cosa? Rizaj. Rizaj. Ya está. ¿No es cierto? Y voy ordenando cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora hablamos de negación. En tiempo futuro también tenemos negación. Y aquí nos da una estructura muy interesante. No dice la estructura. Primero es mana, luego el verbo en futuro y el chu. Por ejemplo, dice, ñuja, mana, miku, chu. Yo no comeré. Podemos utilizar un tiempo futuro, ¿eh? Por ejemplo, dice, imata, ruranki. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo voy a utilizar? Ñuja, es mana. Mana, andata, fíjate, rura, chu. Ya está. Aquí tengo ñuja, mana, utilizando andata, rura, chu. Son recursos que utilizamos nosotros. ¿Ya? Para la negación tenemos dos recursos. Mana y el chu. ¿Entendido? ¿Ya? Yo no viajaré. Mana ñaca chusa sachu. Andata, rurasachu. Por ejemplo, yo no viajaré a Cusco. ¿Cómo puedo decir? Ñaca Ñuja, mana chusa sachu.
Mana Cuscoman chusasaqchu. Cuscuta o Cuscuman, ¿ya? Cuscuta, chusasaqchu. Ya está. Chusasaqchu. Siempre lo que hemos avanzado, ¿eh? Si se han dado cuenta, estimados, hemos visto, o en este caso estamos viendo siempre nuestros... un momentito. Ya hemos visto siempre las formas que hemos trabajado, pues, en este caso. ¿Y cuáles son esas formas de la negación? Hemos tenido las formas de la negación, ¿eh? Un momentito, alguien creo que quiere ingresar. Ya. Entonces, las formas de la negación que nosotros estamos trabajando, lo estamos poniendo en práctica. ¿Ya? Entonces, aquí también se te da dando algunos ejercicios para que ustedes puedan responder. ¿Ya? Ñuja. ¿Ya? Utilizo como el recurso. ¿Ya? 8 formas negativas. ¿Con qué recurso? ¿Con cualquiera? No todo es con mi juna. Es que aquí lo que tienes que ver es importante. Con la persona. Si yo utilizo ñuja, voy a buscar cuál es el sufijo. Mi kusaj, mi kunqa, mi husajkuchu, mi kunki, mi husunchikchu, mi kunqa, mi kuyachankichu. ¿Cuál de ellos? Mi jusaccho. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, Hankuna. ¿Ya? ¿Con cuál? ¿Con qué? ¿Con cuál trabaja? Hankuna, mana, mikun, kichikchu. Por ejemplo, trabaja con eso. ¿No es cierto? O sea, así va trabajando. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Estamos en la página 70 y en la página 71 hablamos, completa la forma verbal negativa en futuro. Yo no aprenderé. Ñuja. Y aquí pongo, por ejemplo, en este espacio, voy a poner mi recurso. ¿Cuál va a ser mi recurso? Mana. A ver, un momentito. ¿Ya? Aquí va a ser el recurso. Un momento, aquí está, mira. Ñuja, y voy escribiendo aquí. ¿Ya? Mana, yacha, Sacho. ya. Ñuja, mana, yacha, sacho. ¿No es cierto? Mana, Muy había bien. escuchado. Sí se escucha. ¿Ya? Mira, ñuja, mana, yacha, sacho. Ya está, y voy completando. Y yo no aprenderé. Ahora, dependiendo del verbo que me une. ¿Ya? Por ejemplo, tú no vendrás. Estoy hablando de tú. Han, mana, kamunki, chu. Y voy poniendo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, por favor, tenemos actividades pendientes para trabajar. La pregunta, el ejercicio número 3 dice, y mata munanki. ¿No querrás algo? Mana y mata, pues ya está. Mana y mata, pues. ¿Qué significa mana y mata, pues? No quiero No nada. quiero nada. ¿Ya? Dice, Maite Chusanki, no viajarás a ningún lado. Mana, Maitapas. Mira, en este caso, estimados amigos, ¿ya? Mana, Maitapas. Algo interesante, ¿eh? Por ejemplo, ¿ya? Aquí lo que tú tienes que entender es, cuando nos hacen preguntas, podemos responder de la siguiente manera. ¿Qué haces? Nada. ¿A dónde vas? A ningún lugar. ¿Ya? ¿Qué quieres comer? Nada. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Con quién quieres estar? Con nadie. O sea, mira, fíjate, todos estos recursos, ¿cómo yo utilizo en el quechua? Quiero decir, nada, ningún lugar, con nadie, para nadie. Entonces, ¿cómo hago? Mira, para yo poner en este caso, responder de esta manera, lo siguiente voy a explicar. Utilizo el mana, utilizo el pronombre interrogativo, ¿ya? Interrogativo, más el
sufijo que me pregunta, ¿ya? Más el pas. O sea, esta va a ser la estructura para yo decir nadie con ninguno, para nadie. Por ejemplo, yo te pregunto, Piwan, Urunchi. Yo quiero responder y decir, con nadie. Mira, ¿qué hago? Agarro el mana y pongo aquí. Mana. Mi pregunta es Piwan. Entonces aquí pongo Piwan. Y le agrego el pas. Mana Piwans. Estoy diciendo con nadie. Por ejemplo, Pita Yanapanki. A nadie. Y la respuesta es a nadie. Igualito pongo mana, pita y le agrego pas. O sea, siempre va a funcionar así. Mana, pita, pas. Por ejemplo, yo te pregunto y te digo, Maitarinki, ¿a dónde vas? Y tú me quieres decir, a ningún lugar. Simplemente pones mana, maita y le agregas pas. Ya está. O sea, este mismo recurso que estoy poniendo aquí, estoy utilizando aquí. Mana, maita, pas. O sea, los recursos que te estoy indicando, el mana, más el pronombre interrogativo y su sufijo, y le agregas el pas al final. Esa es la estructura para decir con nadie, a nadie, para nadie, todo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo te pregunto y te digo, Está mal, entonces. Apanki, pipa Apanki. Yo quiero decir, ¿para quién llevas? Y tú me quieres decir, para nadie. Pones mana, pipa, y la aumentas pas. Ya está. Mana, pipa, pas. ¿No es cierto? ¿Ya? Esas podrían ser respuestas que te van a ayudar a decir, para pipa, pas, para nadie. ¿No es cierto? Por ejemplo, y mata Ruranki. Ruranki. ¿Qué haces? Tú me quieres responder y decir, nada. Mana y mata pas. Ya está. Mana y mata pas. Igualito he utilizado. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces creo que hay algunos datitos muy interesantes que te estoy dejando para que tú puedas trabajar. Y además de eso, tú tienes que trabajar hasta la página. A ver, hasta la página 72, por favor. A ver, hasta la página 72 trabaje. ¿Ya? Esa va a ser la actividad para trabajar. Y el día viernes tenemos evaluación del MAI. Todo lo que es MAI vamos a dar evaluación el día viernes. ¿Ya? Por favor. Creo que con esto quedamos esta noche y nos vemos el día miércoles. Vamos a un poquito mejorar esta idea del mana pipapas, mana y matapas el día miércoles. ¿Ya, estimados? La otra hojita de presente, pasado y futuro, me faltaba una letrita copiar. A ver esto. Sí, pero al futuro, por favor. Ya les voy a pasar, no se preocupen. Se les va a pasar para Pues. todos. ¿Ya? Ya pues, estimados, entonces creo que con eso hoy día terminamos. Y gracias por estar en clases. Y pues nos vemos el día miércoles. ¿Ya? Tupananchis kama yachachi. ¿Ya? Trabajen en el libro, por favor. Tupananchikama yachachi. Tupananchis kama yachachik.